definir los colores en lo que es el entorno digital, o sea, cuando pasamos a los archivos, nosotros en nuestro caso vamos a trabajar principalmente con InDesign, pero también podemos hablar del mismo sistema cuando trabajamos con una fotografía en Photoshop, por ejemplo, o con una ilustración en cualquier programa de ilustración, como puede ser Illustrator dentro de la misma suite de programas de Adobe. En principio, todo lo que es digital, todo lo que tiene que ver con elementos que están dentro de una pantalla o dentro de una computadora, va a estar definido de forma RGB. O sea, cuando nosotros, esto lo vamos a ver la clase que viene seguramente, cuando nosotros escaneamos una imagen o sacamos una foto con una cámara o con el celular, bueno, con cualquier dispositivo de ingreso de información o de digitalización, lo que vamos a lograr son colores que van a estar en modo RGB, o sea, van a estar expresados en esta forma. El RGB, el sistema aditivo, el sistema RGB, lo que va a hacer es tener tres valores. Un color de tipo RGB se va a definir con tres valores. El valor de rojo, verde y azul. Estos valores, cada uno de estos valores pueden ser entre 0 y 255, o sea, van a tener 256 posiciones o valores posibles. La combinación de estas tres opciones, de estos tres colores, mejor dicho, me va a dar la posibilidad de tener algo así como 16 millones de colores. Es lo que me va a dar, porque son 256 por 256 por 256. Esta forma de definir el color, como les decía, es la forma clásica, la forma decimal de la anotación o de la anotación RGB, es esta que ven acá. Por ejemplo, este color tiene rojo 255, verde 42 y azul 42. Este verde, que bien verde, tiene 127 de rojo, 255, o sea, el valor mayor de verde, y no tiene azul, tiene 0 de azul. Esta es la forma tradicional, la forma decimal de nombrar o de definir los colores RGB. Por otro lado, y teniendo en cuenta hace ya mucho tiempo la necesidad de adecuarse a lo que son las hojas de estilo CSS de las aplicaciones y de las publicaciones y de la web, sobre todo, también se incorporó en los programas la forma hexadecimal de definir los colores RGB. Esta forma lo que tienen son el numeral y 6 ubicaciones, que se utilizan 16 dígitos, posibilidad de 16 dígitos de 0 a 9 y de la A a la F, logrando otra forma de definir el mismo color. ¿Sí? Sigue siendo un color RGB, pero se lo define de otra manera, con una notación hexadecimal en lugar de decimal. Como les decía, nosotros escaneamos una foto o generamos un color, y si el color está, o si el documento o la publicación en InDesign definimos que es para ver en pantalla o una publicación digital, todos los colores que se generen van a ser de tipo RGB. En el caso de las imágenes, lo que vamos a necesitar después, antes de imprimirla, es pasarlo a CMYK para que tenga esa definición de lo que es la cuatricromía, ¿sí? O la división de colores. Entonces, el sistema sustractivo, el sistema CMYK, lo que va a hacer es definir los colores con justamente un porcentaje de estas 4 tintas: cian, magenta, amarillo y negro. Acá se trata de porcentaje. El 0 sería sin ese color. Si yo le pongo 0 de cian, no va a tener nada de cian, y por otro lado, si tengo 100 de cian, va a estar completamente cubierto de ese color. Acá, como les decía, se trabaja con porcentaje.
y nosotros vamos a trabajar con CMYK. Por ejemplo, este azul que vemos acá está compuesto por 80% de cian, 40% de magenta, 18% de amarillo y 19% de negro o black. Esta es la forma de definir los colores CMYK. Cuando nosotros, ahora después lo vamos a ver, cuando nosotros definimos un color en una publicación que va a ser finalmente impresa, todos los colores deberían estar definidos de esta manera. ¿Por qué? Porque así después, cuando se va a imprimir a la máquina o cuando se hacen las películas, las planchas, esa división se genera de la forma correcta. ¿Sí? Si no, podemos tener algunos problemas. Si, por ejemplo, en una publicación impresa las imágenes no están en el modo de color correcto, pueden no imprimirse o imprimirse en blanco y negro, bueno, puede traer problemas. Entonces, lo ideal es mantener correctamente las imágenes o todos los colores, digamos, todo el sistema de color de la publicación, según cuál va a ser su destino final. Si va a ser para ver en pantalla o para ver en algún dispositivo, o bien va a ser para imprimir. En este caso, todo va a tener que pasar al sistema de color CMYK. ¿Qué pasa con los colores? Digamos, esto que les decía antes, ¿no? Cuando nosotros tenemos que pasar de un color RGB o de una imagen RGB a una imagen CMYK. La visualización de los colores no es igual, o la cantidad de colores no es la misma en lo que uno ve, ¿no? La cantidad de colores que existen en la naturaleza que uno puede ver. Fíjense que esto sería la primera forma, la más amplia. Después tenemos el RGB, que es lo que vemos en pantalla, en realidad son la cantidad de colores que se pueden definir con la notación RGB, con estos 16 millones de colores, 16 y algo que da la cuenta. Eso ya recorta una parte de lo que podemos ver, de lo que se puede ver o de lo que se puede reproducir en pantalla. Y por otro lado, el CMYK es aún más acotado, es un poco más pequeño de los colores que se ven en pantalla. Entonces lo que termina sucediendo finalmente es que lo que uno ve y lo que uno ve impreso termina con algunas variaciones, sobre todo porque no tenemos lo que es la luz de la pantalla. Ahí ya vamos a tener algunas variaciones con respecto a lo que se ve. Seguramente un color que nosotros lo vemos brillante, cuando lo llevamos a imprimir y no lo es tanto, y sobre todo porque puede variar el papel. Uno puede usar un papel ilustración que nos va a dar más brillo, un papel más opaco como es un papel de diario. Entonces hay muchas variantes. Lo ideal para publicaciones impresas es seleccionar los colores teniendo en cuenta estas variaciones, si lo vamos a usar en pantalla, si lo vamos a elegir con las opciones que vemos en pantalla, pero también existen catálogos impresos de colores. Por ejemplo, no sé si lo van a llegar a ver, pero yo acá tengo uno donde tengo incluso los colores y su composición color por color, pero también, bueno, algunos de estos catálogos vienen con sistemas, ¿no? Con pequeñas combinaciones de colores según lo que necesitemos buscar. Si yo necesito hacer, en general vamos a usar ciertas combinaciones para una publicación, un color para una cosa, otro color para otra cosa, y así podemos tener opciones monocromáticas, opciones terciarias, complementarias, ¿no? Según el círculo cromático que ya vimos. Entonces, esta es una buena alternativa porque si bien lo que puede variar va a tener que ver con el papel en donde vamos a imprimir finalmente, por lo menos así vemos algo un poquito más real de cómo puede llegar a salir impreso. Las diferencias, según el color, las diferencias en la pantalla pueden ser, obviamente no me va a cambiar el color, pero sí podemos llegar a tener algunos cambios. Sobre todo, y acá hay que tener más cuidado,
Cuando hacemos contrastes, por ejemplo, si yo quiero imprimir una tipografía sobre un fondo, puede ser que en pantalla se vea perfectamente, pero que impreso se pierda un poco lo que es el contraste. Entonces, en esos casos es donde más hay que tener en cuenta. Entonces, eh, un catálogo impreso sería lo ideal para poder seleccionar colores, pero si no, teniendo en cuenta estas consideraciones, podemos seleccionar desde la pantalla. Y teniendo especial cuidado cuando hacemos estos contrastes, ¿no? De poner un color sobre otro. Bueno, si vamos a poner una tipografía, sobre todo que no es que finita o que tiene un trazo más bien fino, bueno, no ponerla sobre un color, no poner colores que se parezcan, sino bueno, poner un color claro, o sea, un color claro de fondo y una tipografía negra encima. Bueno, esas variaciones de ir más a lo seguro en cuanto a color para que no se pierda. Eh, Bien, pasemos entonces al siguiente. Bueno, ¿qué podemos trabajar en publicaciones impresas en cuanto al color? Muchas de estas cuestiones va a depender del presupuesto, de los costos, ¿no? En cuanto a publicaciones, tenemos en un extremo lo que es publicaciones a un color, que sería esta la primera, donde tenemos lo que se llaman en blanco y negro. En realidad es negro nada más, porque el blanco es el fondo, es el papel, ¿no? El papel es blanco y la impresión es en negro. Es un color, o sea, en esa máquina que les mostré en cuanto a la cuatricromía, esta opción tendría una sola pasada. Fíjense la diferencia de costos que hay, ¿no? En lugar de 4 tenemos una. Se imprime un solo color, que es el negro. Ese color negro lo podemos usar, por supuesto, el color negro de InDesign, el color negro, y después podemos tener fotos, por ejemplo, o recuadros en grisados. Las fotos en escala de grises y los recuadros los vamos a usar, no sé, un negro al 30% de fondo o un color, un color negro lo podemos usar en diferentes matices. Esto es lo que permite el color negro. Esto mismo lo podríamos hacer con cualquier color, o sea, el negro es una tinta, es una sola, no hay combinación. Lo mismo podríamos hacer, en lugar de negro, imprimirlo en violeta. Se podría hacer. No es muy habitual porque los colores no quedan tan fuertes o no, bueno, no tienen este contraste de blanco sobre negro. Perdón, negro sobre blanco sería en este caso. Pero bueno, se podría hacer, digamos, sería siempre una pasada, porque sería un color, en cualquier caso sería una tinta plana, sería una tinta que sería sin combinación. O sea, es una tinta que ya la tinta tiene, si yo lo quiero imprimir en violeta, la tinta va a ser violeta. No hay mezcla de colores en este caso, en el primero. En el otro extremo tenemos el todo color, ¿sí? Como se decía antes con la tele, ¿no? El todo color. El tema de imprimir a color es la cuatricromía. Ya en el video anterior estuvimos viendo cómo es el proceso de impresión muy rápidamente, porque esto lo ven en otras materias. Muy rápidamente cómo es el proceso de impresión en 4 pasos, ¿sí? Con uno cian, el segundo el magenta, el tercero el amarillo y el cuarto el negro. Estos pasos y la combinación de esa impresión de esos colores me dan esta opción de imprimir a todo color, ¿no? Todos los colores, o por lo menos una cantidad bastante amplia de colores que se pueden imprimir o que se pueden lograr. Por supuesto, esta opción va a tener 4 pasadas, ¿no? 4 impresiones, una de cada uno de estos colores. Y después, como una opción alternativa, que de acá podemos hacer varias alternativas, es la opción de 2 colores, por ejemplo. Hay publicaciones que en lugar de ser como la primera, todo en color negro, a esta publicación se le agrega un color, en este caso se le agrega un rosado, un rojo, no sé. Entonces, ¿qué me otorga esto? Me otorga agregarle algo de color a esta primera opción
y bueno, y sin que tenga el costo de la cuatricromía, de las 4 pasadas. En este caso vamos a tener 2 colores nada más, o 2 pasadas por la máquina. Uno el negro y otro el color plano, que sería en este caso el rosa. Entonces, a esto le podemos agregar, por ejemplo, que algunos textos estén en ese color, se puede usar, igual que en el caso del negro, ese mismo color en sus matices o en porcentajes. Entonces nos va a dar un poquito más de dinamismo en cuanto al color, sin necesidad o sin tener el costo de la impresión de los 4 colores. Entonces esto también se usa bastante. En este caso lo que vamos a usar es un color pleno. Dentro de InDesign vamos a usarlo como un color pleno, como una tinta plana. Y esa opción nosotros la vamos a poder usar también con matices, o sea, bajándole el porcentaje. También, y esto ya requiere un poquito más bueno, un poquito más de destreza en cuanto al manejo de imágenes, también se puede agregar en estas publicaciones imágenes de duotono, entonces que la misma imagen también pueda ser negra y pueda ser del color. Entonces, por ejemplo, acá en este caso lo tiene. Esas son las opciones. Obviamente acá por supuesto, se pueden combinar. Por ejemplo, hay publicaciones, que por supuesto, publicaciones con mucho presupuesto, que son a todo color y que además agregan un color Pantone. Entonces ahí, además de las 4 pasadas, va a tener una quinta. El color Pantone va a funcionar, un color de catálogo, como puede ser Pantone, va a funcionar de la misma forma que el rosa en la tercera publicación que les mostré. Va a funcionar como una tinta plana. Entonces, cuando la publicación se pare para imprimir, la cuatricromía va a separar en 5. Las 4 decían magenta, amarillo y negro, y además va a generar una quinta separación que va a ser este color especial o este color Pantone, que después simplemente en la máquina se pone el color ya viene preparado, no es que se mezcla, no es parte de la cuatricromía, sino que es un color que ya está listo. O sea, yo puedo, esta revista la podría reemplazar por ese rojo por un verde y la publicación sería la misma, porque en realidad, digamos, en cuanto a la definición del color, sería la misma. Ahora después lo vamos a ver para que quede un poquito más claro. Pero bueno, esas serían las opciones, ¿no? Por supuesto, yo lo puedo hacer a 3 colores. No vi muchas publicaciones porque ya entre 3 colores y a todo color no debe haber mucha diferencia de costos, así que no sé cuánto sentido tendría incursionar con una publicación a 3 colores, pero bueno, digamos, estas serían en cuanto a color las alternativas de las publicaciones impresas. Por supuesto, las publicaciones digitales no tienen estas limitaciones en cuanto a costos. Las únicas complicaciones que pueden llegar a tener las publicaciones digitales son lo que los distintos dispositivos se vea algo diferente. Ese sería el único punto a tener en cuenta, pero en realidad es mucho más flexible en cuanto a la visualización del color o a la definición del color.